Buenos días con todos y con todas. Siguiendo los martes de recursos humanos, hoy ya se va a tocar el tema de medidas preventivas y vacunación para COVID-19, que va a estar a cargo de la doctora Carla Jiménez, médico ocupacional de Sarnán. Doctora Carla, por favor, buenos días. Buenos días con todos. Bueno, como ha indicado Alfredo, el día de hoy vamos a revisar lo que es medidas preventivas para COVID y vacunación. Entonces, a ver, ya conocemos lo que es COVID-19, ya tenemos más de un año, ¿no? Desde que empezó, se detectó el primer caso confirmado en Perú, ¿no? Y hemos estado conociendo un poco más sobre la infección que produce este virus y las actualizaciones, ¿no? En cuanto a lo que ha ocurrido con este virus este año, ¿no? Ya sabemos que los virus de COVID-19, en general los coronavirus, van a ser conocidos por provocar un amplio rango de enfermedades respiratorias, ¿no? Que pueden ir desde un cuadro leve, más o menos simulando un resfriado, hasta infecciones respiratorias más complejas, como una neumonía, ¿no? Entonces vamos a ver que la transmisión se da de persona a persona a través de gotitas, ¿no? Que la persona va a expulsar al hablar, toser o estornudar. Entonces hemos visto ya los síntomas que se pueden presentar, ¿no? Hemos visto que pueden haber síntomas leves, como en el caso de goteo nasal o congestión nasal, tos, dolor de garganta, y en los casos más graves se ve, bueno, la presencia de fiebre, ¿no? La presencia de un cuadro con lo que es neumonía o insuficiencia respiratoria aguda. Eh, bueno, acá vemos los síntomas que se pueden presentar, ¿no? Inicialmente se consideraba lo que es congestión nasal, dolor de garganta, dolor muscular, malestar general, ¿no? Lo que es la tos y la fiebre. Y luego hemos visto también un síntoma que, bueno, es bastante característico de la infección por COVID-19, que va a ser la pérdida de olfato y el gusto, ¿no? Puede ser la pérdida de de estos dos sentidos, o una alteración de estos sentidos, ¿no? Una disminución digamos, en el olfato, una disminución o poder reconocer algunos sabores, ¿no? Lo que es el gusto. Y los síntomas que he puesto en rojo son básicamente los que tenemos que tener en cuenta como síntomas de alarma, ¿no? Puede ser tos, por lo general es una tos seca, puede ser un poco más exigente, ¿no? Podemos tener lo que es dificultad para respirar o agitación cuando realizamos alguna actividad de repente simple, ¿no? Incluso estando en reposo puede haber un poco de agitación. Y lo que es fiebre, ¿no? La fiebre por más de 3 días, 3 a 5 días, debe ya llamarnos la atención y ser considerado un signo de alarma. Los teléfonos que he puesto al costado, ¿no? Son básicamente los teléfonos habilitados por el Ministerio de Salud y por eSalud para lo que es el reporte de sintomatología en casos de presentar sintomatología respiratoria, o el reporte de casos de COVID-19. Entonces, ya en este último año hemos conocido las recomendaciones para prevenir el contagio, ¿no? Sabemos de que si en caso presentamos síntomas, ¿no? Inicialmente se indicó que habría que cubrir la nariz y boca con el antebrazo o con un pañuelo desechable al estornudar o toser. Hay que evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar, ¿no? El lavado de manos ha tomado bastante importancia en lo que es prevención de la infección por COVID, y también es una técnica o es una práctica que debemos tener para lo que es prevención de otras enfermedades, ¿no? Tipo enfermedades gastrointestinales, o para lo que es prevención de enfermedades en general, ¿no? Hay que usar, bueno, ya sabemos que tenemos que usar una mascarilla, ¿no? Para evitar el contagio por las gotitas que se pueden dar al hablar, al comer, ¿no? Y es bastante importante saber usar o usar la mascarilla de manera adecuada, ¿no? Vamos a ver ahora algunos errores que se cometen durante el uso de mascarilla, ¿no? Y si tenemos la presencia de síntomas, lo que es tos, dolor de garganta, fiebre, la recomendación es permanecer en casa y buscar atención médica, ¿no? Para que puedan evaluarnos
y examinarnos, ¿no? De ser posible, para ver estos síntomas que se están presentando. En este último año también hemos visto que hemos cambiado varias formas, ¿no? Costumbres, hemos cambiado algunas cosas en lo que es la convivencia social. Para empezar, vemos que en diferentes sitios, en diferentes establecimientos, se han redeterminado los aforos, ¿no? Es decir, la cantidad de personas que pueden estar en un lugar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ascensores, ¿no? Hemos visto que hay una determinación de aforos, ¿no? Una capacidad máxima que se puede transportar en el ascensor o personas que se pueden movilizar en él. Para el caso de los comedores, restaurantes también, ¿no? En lo que es oficinas, ¿no? Sabemos de que hay que mantener una distancia social mínima de 1,5 metros, ¿no? Incluso hasta 2 metros en el caso de comedores, dormitorios, ¿no? Entonces son algunos cambios que se han dado para prevenir la infección o el contagio de COVID-19. Tenemos el lavado de manos, ¿no? Ya sabemos que tenemos que lavarnos las manos antes, después de comer, antes de iniciar labores, ¿no? Y sobre todo, este lavado tiene que ser un lavado bastante minucioso, ¿no? Debe durar por lo menos unos 20 segundos, ¿no? Y tenemos que realizar el lavado en lo que es las palmas de las manos, el dorso de las manos, entre los dedos, ¿no? Entonces, es un lavado bastante minucioso, ¿no? No es solamente lavarnos las manos con agua y jabón, ¿no? Sino aplicar una técnica para el lavado que sea la correcta, ¿no? Luego, en cuanto a las reuniones, ¿no? Actualmente se prioriza lo que son las reuniones virtuales, ¿no? Como la capacitación que estamos dando en este momento, ¿no? Y en general es recomendable realizar este tipo de reuniones para evitar lo que es el contacto físico, ¿no? Y disminuir el riesgo de contagio. En cuanto a la distancia, bueno, ya vimos, hay que mantener la distancia social mínima de 1,5 a 2 metros, es lo que se está recomendando actualmente. ¿Qué cambios hemos visto o que hemos conocido durante el último año, ¿no? O empezando el 2021? ¿No? Hemos visto de que inicialmente se consideró de que los grupos de riesgo eran personas mayores de 60, 65 años, ¿no? Pero luego, conforme ha ido variando un poco el comportamiento de este virus, el cuadro clínico que produce, se ha visto de que ha habido, por ejemplo, en enero de este año, hubo un aumento en los casos, ¿no? En adolescentes de 12 a 17 años, ¿no? Y en otros grupos de edad, no necesariamente en mayores de 60, también se vio que hubo un incremento en el número de casos que se presentaban, ¿no? Entonces, lo que es de salud, ¿no? Observó este aumento en la presentación de casos en adolescentes, ¿no? Y consideró de que esto podía estar relacionado con una mayor transmisibilidad del virus y las vacaciones escolares, ¿no? Como uno de los principales factores. ¿Qué es lo que se está observando actualmente? ¿No? Actualmente tenemos en lo que es la página del Ministerio de Salud la sala situacional de COVID. Entonces, en esta diapositiva he colocado digamos, dos fechas, ¿no? En cuanto al reporte de casos para lo que es COVID-19 a nivel nacional, ¿no? Por parte de MINSA. Entonces, tenemos acá de que para el mes de mayo, inicios del mes de mayo, teníamos más o menos un reporte de casos de 2.494 casos por día, ¿no? Teníamos altas hospitalarias y teníamos 299 fallecimientos, ¿no? En cambio, en el mes de junio, ¿no? Hemos visto que ha habido una disminución de casos, ¿no? Pero ha habido disminución, pero no hay, digamos, una baja a una cantidad mínima, ¿no? Seguimos presentando un promedio de 1.377 casos por día, ¿no? Lo que ha disminuido un poco son el número de fallecimientos diarios, ¿no? Y bueno, lo que también hemos podido ver en los últimos meses es de que ha habido una corrección en el número total de fallecidos, ¿no? Por parte del Ministerio de Salud. Entonces, como podemos ver en estas dos imágenes, continuamos presentando casos, ¿no? Continuamos teniendo pacientes hospitalizados, tenemos también personas que han sido dadas de alta, ¿no? Y nuestro número de casos confirmados acumulados también sigue incrementando. Entonces, esta es la situación que tenemos actualmente, ¿no? Debemos seguir manteniendo las medidas preventivas y así como tenemos
diferentes novedades sobre el virus, también sabemos que ya se ha iniciado lo que es la vacunación, ¿no? Y actualmente estamos ya en lo que es los grupos de 45 a 50 años que están recibiendo lo que es la vacunación. Bueno, entre las medidas que también se han dado como parte de lo que es prevención para COVID-19, tenemos el Decreto Supremo 083/2021, ¿no? Que nos va a indicar que para circular por las vías de uso público tenemos que usar mascarilla, ¿no? De manera obligatoria, y vamos a tener que usar doble mascarilla para el ingreso a algunos establecimientos, ¿no? Me imagino que deben de haber notado de que cuando vamos a asistir al supermercado, a lo que es tiendas de abastecimiento de productos, mercados, bodegas, farmacias, ¿no? Nos van a pedir que utilicemos dos mascarillas, ¿no? E incluso, eh, unas semanas antes de que se diera este decreto, era obligatorio el uso doble mascarilla más protector facial, ¿no? Actualmente es doble mascarilla y se recomienda el uso adicional de protector facial, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos que usar doble mascarilla para asistir a este tipo de establecimientos, ¿no? Centros comerciales, tiendas, ¿no? Pero ¿cómo vamos a usar una mascarilla o la doble mascarilla de manera correcta? ¿No? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta las recomendaciones que nos está dando el Ministerio de Salud y de Salud, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de que vayamos a usar una mascarilla KN95, en este caso en la imagen va a ser la mascarilla blanca, ¿no? Vamos a ponernos la que nos protege más pegada a la cara, ¿no? Entonces, en este caso, la mascarilla KN95 iría primero y encima podemos colocar una mascarilla quirúrgica, una de las mascarillas celestitas, ¿no? Entonces, esto nos va a dar una mejor protección y nos va a prolongar un poco la vida útil de la mascarilla KN95, ¿no? Porque la mascarilla quirúrgica va a protegerla de lo que es suciedad, entonces nos va a prolongar un poco la vida útil, ¿no? Entonces, si lo hacemos a la manera inversa, lo que vamos a tener es que no vamos a tener un buen sellado, ¿no? Del respirador y vamos a disminuir la protección. Entonces, al respecto, también el Colegio Médico ha indicado algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que se usa la mascarilla, primero la mascarilla KN95, ¿no? Lo que nos va a proteger de los aerosoles y vamos a tener un mejor sellado, y luego la mascarilla quirúrgica de 3 pliegues, que nos va a proteger de gotas y filtraciones. Entonces, esa sería una opción para el uso de doble mascarilla. Pero, ¿qué otras opciones tenemos? ¿No? Vamos a tener otra opción donde nos recomiendan que podamos usar la mascarilla quirúrgica en combinación con una mascarilla de tela, ¿no? Entonces, en este caso, ya sabemos que tenemos que usar la mascarilla que nos va a brindar una mayor protección primero y por encima la otra mascarilla. Entonces, vamos a colocar primero la mascarilla quirúrgica, la mascarilla celeste de 3 pliegues, ¿no? Cubriendo nariz y boca, y por encima lo que es la mascarilla de tela, ¿no? Lo cual nos va a aumentar la protección y nos va a sellar mejor el rostro. Entonces acá también lo tenemos en una imagen, ¿no? En el caso de personas que usen gafas o lentes, ¿no? Se recomienda colocarlos por encima de la primera mascarilla, ¿no? O por encima de esa altura de la mascarilla, más o menos en el ajustador nasal, para que evitemos que se pueda empañar, que se puedan empañar nuestros lentes, ¿no? Entonces tengamos un poco de ese cuidado. Así como hemos estado viendo cómo el COVID-19 ha estado afectando otros grupos de edad, ¿no? Vamos a ver también que han aparecido algunas nuevas variantes del virus, ¿no? Entonces sabemos de por sí que los virus van a cambiar de manera constante, van a mutar, ¿no? Y se espera entonces que puedan aparecer estas variantes con el paso del tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Que han aparecido diversas variantes en diversas partes del mundo, ¿no? La variante inglesa, la variante brasilera, la variante sudafricana, ¿no? Entonces, vamos a tener esta aparición de variantes en el tiempo. Lo que hay que ver es cómo va a afectar esto la infección por COVID-19. Tenemos en algunos casos, como en el caso de la variante brasilera, ¿no? Se ha observado ya en estudios que se propaga con mayor facilidad y mayor rapidez que las otras variantes.
Entonces, ¿esto qué nos va a generar? Va a generar que haya más casos de COVID-19. Si tenemos más casos de COVID-19, vamos a tener una mayor demanda, ¿no?, sobre los recursos de atención médica, lo cual va a implicar una mayor cantidad de personas que requieran hospitalización y, en el caso de que se saturen los servicios de salud, la posibilidad de tener una mayor mortalidad, ¿no? Entonces, más o menos es el efecto de las variantes que están apareciendo de lo que es COVID-19, y esto nos va a llevar a hacer un mayor cumplimiento en lo que es las estrategias para disminuir los contagios de COVID-19, ¿no? Las estrategias de mitigación de salud pública, ¿no? Ya tenemos lo que es la vacunación, que se ha iniciado ya desde el mes de abril. Seguir manteniendo las medidas que ya conocemos, lo que es el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, la adecuada higiene de manos, el aislamiento en caso de presentar síntomas y la cuarentena, ¿no?, van a ser esenciales para limitar la propagación del virus, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que es el conjunto, ¿no? Hay que mantener las medidas en conjunto, ¿no? Por ejemplo, en los últimos meses, en el último mes, se ha estado viendo la aparición de la variante Delta, ¿no? Entonces esta variante se ha registrado por primera vez en India. ¿Qué sabemos de la variante Delta? Vamos a saber, como estamos viendo, ¿no?, de que es una variante que tiene un 70% más de transmisibilidad, ¿no? Y puede haber una asociación, ¿no?, entre que se produzca mayor número de hospitalizaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta de que si tenemos más transmisibilidad, vamos a tener más casos y por tanto vamos a tener mayor demanda en los servicios de salud, ¿no? Pues lo que nos va a generar que pueda haber mayor número de hospitalizaciones, ¿no? Entonces, más o menos los síntomas que se están observando de esta variante, ¿no?, así como hemos visto que hay una amplia gama de síntomas que se pueden presentar por la infección de COVID-19, vemos que tenemos dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, fiebre y tos, ¿no? Es más o menos los síntomas eh, de la infección por COVID-19. Entonces, ¿qué medidas se establecen para poder evitar el contagio, ¿no? Lo que es el uso de doble mascarilla, el lavado de manos, continuar con lo que es el distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones, ¿no?, en los lugares concurridos, los contactos cercanos, ¿no?, reuniones, ¿no? Entonces, básicamente las medidas van a ser las mismas que hemos estado llevando a cabo. Entonces, así como tenemos la aparición de nuevas variantes, la aparición de nuevas restricciones en cuanto a aforo, las restricciones o la normativa dada por parte del gobierno para el uso de doble mascarilla, vamos a ver que también ya se está dando lo que es la vacunación. Entonces, la vacunación va a ser una de las herramientas principales, ¿no?, para disminuir el número de contagios o casos severos de lo que es la infección por COVID-19. Entonces, hemos visto que inicialmente se ha dado la vacunación en grupos de personas mayores de 80 años, ¿no?, que es lo que pudimos ver más o menos en la segunda quincena de abril, que se inició con este grupo de los adultos mayores, ¿no? Ya posteriormente se ha ido avanzando en cuanto a lo que es los grupos de edad, ¿no? Vamos a ver que luego se ha continuado con los de mayores de 70 años, ¿no? En el mes de mayo, más o menos, empezó, y posteriormente ya ha ido bajando, ¿no? Estamos ya ahorita en lo que es el grupo de 45 a 50 años, ¿no? Entonces, lo ideal es lograr una buena proporción de la vacunación en la población general, ¿no?, para poder tener eh, menos casos de COVID-19 con complicaciones. Por ejemplo, acá en el fin de semana anterior, ¿no?, vimos que ya estaba, al menos en lo que el Ministerio de Salud está organizando la vacunación en este grupo de edad, ¿no?, de 55 a 50 años, ¿no? Y este último fin de semana hemos visto que se ha realizado lo que es la vacunatón, ¿no?, que ha sido una vacunación de 36 horas ininterrumpidas, ¿no?, en la cual se ha vacunado a personas de 47 a 49 años. Entonces, para saber si ya estamos o tenemos una fecha programada para lo que es nuestra fecha de
vacunación, hay que revisar la página donde va a salir de acuerdo a nuestro DNI, si es que ya tenemos una fecha asignada, ¿no? Hay que tener en cuenta algunas recomendaciones para la vacunación y algunas restricciones que también vamos a revisar. Por ejemplo, para lo que es el proceso de la vacunación, vamos a verificar primero nuestra fecha, ¿no?, de vacunación en el Padrón Nacional de Vacunación, en pongoelhombro.gov.p, ¿no? Hay una ficha de consentimiento informado. Esta ficha es, básicamente, podemos descargarla y firmarla previo a asistir a nuestro punto de vacunación, donde vamos a autorizar que se nos aplique o que se nos realice el procedimiento de lo que es la aplicación de la vacuna, ¿no? El día de la vacunación es recomendable llevar nuestro documento de identidad y un lapicero, porque podemos llenar algunos formatos, entonces mejor llevar nuestro propio lapicero y el uso de doble mascarilla y protector facial. Para el caso de las personas mayores, ¿no?, se recomienda que puedan ir acompañados de una sola persona, ¿no?, de la familia. Y al llegar al punto de vacunación nos van a informar sobre la vacuna, ¿no? Vamos a hacer la firma o entregar el consentimiento informado y en algunos casos se va a pasar una pequeña evaluación médica por el personal de salud que está en el punto de vacunación y posteriormente se va a realizar ya lo que es la vacunación, ¿no? También, como se observó en los últimos meses, cuando acudamos al lugar de vacunación, podemos pedir al personal de salud que nos muestre, ¿no?, la jeringa que se ha cargado con la dosis de la vacuna y el frasquito del cual están extrayendo la vacuna, ¿no?, previo a realizar la aplicación de la vacuna. Posteriormente a la aplicación de la vacuna, va a haber un pequeño periodo de observación, ¿no?, que es entre 15 y 30 minutos, para ver básicamente si es que hubiera alguna molestia posterior a la aplicación de la vacuna, ¿no?, si es que hubiera algún síntoma, si hubiera algo para poder ser atendido, ¿no? Y finalmente ya se va a hacer la entrega del carnet de vacunación, ¿no?, lo cual es bastante importante, que sabemos que la vacuna que se está aplicando va a requerir 2 dosis. Entonces, por ejemplo, nos aplicamos la vacuna el día de hoy, 21 días después vamos a acudir nuevamente para que nos coloquen la segunda dosis. Para esto va a ser bastante importante que puedan conservar su carnet y puedan llevarlo al momento de la segunda cita, digamos, ¿no?, para que sea de utilidad para el personal de salud, ¿no?, y se pueda aplicar la segunda dosis. Es bastante importante completar las 2 dosis, ¿no? Justamente estas campañas de vacunatón que se están realizando también incluyen que las personas que ya han recibido su primera dosis y no han podido asistir luego de los 21 días para aplicarse la segunda, puedan asistir a manera de rezagados, ¿no?, para que puedan completar su vacunación, ¿no? Y bueno, ambas dosis deben ser de la misma marca, ¿no? Las vacunas que se han estado aplicando en Perú son la vacuna de Pfizer, la vacuna de Sinopharm, que básicamente se ha aplicado para algunos colegios, colegios profesionales, tipo colegio médico, colegio de enfermeras, colegio de psicólogos, asistentes sociales, ¿no? Entonces, y la vacuna de Pfizer, que es la que se está utilizando para la vacunación que se inició con los mayores de 80 y es la que se está aplicando actualmente, ¿no? Entonces, siempre es importante presentar nuestro DNI y el carnet de vacunación para lo que es la aplicación de la segunda dosis. Eh, bueno, en cuanto a la vacunación, también hay que mencionar los efectos secundarios que pueden haber posterior a la vacunación y algunas contraindicaciones que se pudieran presentar. Entonces, hay que tener en cuenta que la mayoría de los efectos secundarios que se presentan posterior a la vacunación son leves y no deberían de durar más de algunos días, ¿no? Por ejemplo, tenemos que puede haber dolor o inflamación en la zona de la inyección, es decir, en la zona donde nos aplican la vacuna, no podemos presentar dolor y puede haber un pequeño enrojecimiento, ¿no? Entonces hay que estar atentos eh, observando, digamos, nuestra zona donde nos han aplicado la inyección. No puede presentarse fiebre en algunos casos,
Puede haber escalofríos, cansancio, dolor de cabeza, ¿no? Son algunos efectos que se podrían presentar, ¿no? En algunas vacunas se ha reportado efectos adversos graves, como una reacción alérgica, una anafilaxia, pero se ve que la frecuencia de esto es extremadamente baja, ¿no? Incluso con estos casos, los beneficios de la vacunación van a superar los posibles riesgos. Alguna vez de repente nos hemos colocado la vacuna de influenza, o la vacuna de hepatitis, la vacuna de fiebre amarilla, la vacuna de tétanos, por ejemplo, ¿no? Puede presentar con mayor frecuencia lo que es dolor e inflamación en la zona de la aplicación. Entonces, tenemos ahí los efectos que se pueden presentar. Como se ve, no deben durar más de algunos días, un par de días, y hay que, también, en caso de que haya algún efecto, podemos comunicarnos al 113, que es el número habilitado por mí. Tenemos las contraindicaciones y precauciones van a ser diferentes para cada vacuna que se aplique en el país, pero la mayoría va a ser si es que hubiera alergia a alguno de los componentes de la vacuna, o si es que ha habido alguna reacción alérgica grave a una dosis previa de la vacuna, ¿no? Es decir, si posteriormente a la aplicación de la primera dosis se presentó alguna reacción alérgica grave, es importante poder indicarlo a lo que es el personal de salud. En el caso de algunas condiciones o algunas enfermedades crónicas, ¿no? Vemos que eh, en el caso de las personas que están gestando, ¿no? Que están embarazadas o en periodo de lactancia, es importante que puedan consultar a su médico tratante lo que es el riesgo-beneficio de la vacunación, ¿no? A propósito de esto, también ya el Ministerio de Salud el mes pasado ha iniciado lo que es la vacunación a gestantes que tengan un periodo de gestación mayor a 28 semanas, ¿no? Y en general, las enfermedades crónicas, incluyendo la infección por VIH-Sida o alguna otra inmunodeficiencia, no son una contraindicación. Pero sí va a ser importante poder consultar al médico tratante si es que, sobre la posibilidad de vacunación, ¿no? Si ha habido alguna reacción alérgica a otras vacunas, algún alimento o algún medicamento, también es importante poder consultar, ¿no?, al médico antes de vacunarnos y el caso de hacerlo, ¿no?, de preferencia hacerlo en un centro hospitalario. Tenemos también, así como hemos visto, algunos efectos secundarios, algunas eh, contraindicaciones, ¿no?, que requieren un poco de precaución. Tenemos algunas situaciones en las cuales la vacunación va a requerir una evaluación médica, ¿no?, de manera previa, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos mencionado, problemas del sistema inmunitario como cáncer, sida, artritis, es importante poder indicarlo o eh, consultarlo con nuestro médico tratante, ¿no? Si hubiera algún problema de sangrado o se está tomando alguna medicación para lo que es prevenir la formación de coágulos en la sangre, ¿no? Si estamos con algún tratamiento anticoagulante y se tiene alguna alergia o alguna reacción leve o moderada a algún alimento, medicamento, vacuna o algún material tipo látex, ¿no? Si es que está cursando con periodo de gestación, si es que está la persona embarazada, si es que se sufre de algún trastorno tipo epilepsia no controlada o algún otro trastorno neurológico progresivo, o si es que alguna vez tuvimos alguna reacción grave después de recibir la vacuna, ¿no? Entonces, son situaciones donde es recomendable que se pueda pasar una evaluación médica de manera previa. Hay algunas situaciones también especiales, ¿no? Si es que en las últimas 2 semanas se recibió alguna otra vacuna o se ha realizado una prueba de tuberculosis, ¿no? Actualmente estamos ya en temporada de vacunación de lo que es influenza, ¿no? Ya estamos en temporada de lo que es influenza estacional. Entonces ya se ha comenzado también la aplicación a partir del mes de mayo de la vacuna de influenza. Entonces, si hemos recibido alguna vacunación en las 2 semanas previas a que nos vayan a colocar nuestra vacuna de COVID-19, también hay que hacer la consulta, ¿no? La recomendación es que por lo menos puede haber pasado unos 30 días después de la aplicación de alguna vacuna distinta. Y si en los últimos 90 días se recibió alguna transfusión de sangre o productos derivados de la sangre, también es recomendable pasar una evaluación médica. Ahora, en algunos casos hemos visto que después de presentar la infección por COVID-19,
¿no? Y haber sido dados de alta, la recomendación del Ministerio de Salud para recibir la vacuna de COVID-19 va a ser esperar un periodo de 90 días posterior al alta médica, ¿no? Entonces, son algunas situaciones, digamos, especiales a tener en cuenta para lo que es el proceso de vacunación. Ahora, otro punto importante también es de que al recibir la vacuna contra COVID-19, ¿no? Si bien vamos a generar cierto grado de inmunidad para la infección, ¿no? Esto nos va a ayudar a prevenir o evitar que pueda haber casos severos o cuadros severos de la enfermedad, disminuir el riesgo de mortalidad también en el caso de presentar la infección, pero no va a evitar que nos contagiemos del virus. Entonces, la vacunación va a ser una de las herramientas para disminuir eh, lo que es como una prevención para la infección por COVID-19, pero hay que seguir manteniendo las otras medidas en conjunto, ¿no? Por ejemplo, lo que es, tengamos o no la vacuna, hay que seguir manteniendo las medidas sanitarias, ¿no? Hay que usar la mascarilla, hay que mantener la distancia social, ¿no? Y hay que continuar con el lavado de manos. Asimismo, hay que tener buena ventilación en los lugares, en los ambientes donde estemos, evitar asistir a lugares cerrados que no tengan buena ventilación y evitar también lo que es reuniones, ¿no? O sea, seguimos con las mismas medidas, ¿no? La vacunación nos va a ayudar a disminuir la probabilidad de hacer un cuadro severo de la enfermedad, pero tenemos que seguir manteniendo las mismas medidas que venimos manteniendo, ¿no? Entonces, este es un punto importante, ¿no? Por ejemplo, lo que se observó en Chile. Chile logró vacunar un gran porcentaje de su población y mientras que estaban realizando esto tuvieron un aumento de casos. Entonces pasó que las personas vacunadas comenzaron a retornar un poco a la vida habitual, ¿no? Hacer reuniones, salir un poco más, entonces hubo un aumento de casos, ¿no? Entonces ya tenemos esa experiencia, entonces hay que nosotros seguir manteniendo lo que son las medidas de prevención, ¿no? Tenemos que seguir manteniendo lo que es la distancia de al menos 1 metro, actualmente ya es 1,5 a 2 metros, ¿no? En los espacios de trabajo, en las áreas comunes, bueno, evitar el contacto físico, ¿no? Ya es, creo que más o menos 1 año que no tenemos lo que es los saludos como eran realmente antes, ¿no? El apretón de manos, abrazos, besos en la mejilla, ¿no? Ya estamos, tenemos que mantener nuestra distancia social. Priorizar la planificación de reuniones de trabajo y o capacitaciones de manera virtual y usar nuestra mascarilla de manera obligatoria. Tenemos acá algunos errores que se cometen o que se deben evitar cuando usamos mascarilla, ¿no? Uno de los errores más comunes es tocar la parte delantera de la mascarilla, ¿no? A veces se nos mueve la mascarilla, la queremos acomodar, pero hay que evitar realizarlo, porque la parte frontal o la parte externa de la mascarilla va a ser la que nos protege de las gotitas, ¿no? Que podamos, que pueda haber en el ambiente. Y si nosotros tocamos la parte frontal, vamos a contaminar, ¿no? Entonces, por eso mismo hay que lavarnos las manos antes y después de colocarnos la mascarilla, ¿no? Lo que es colgarnos la mascarilla en el cuello, ¿no? Subirnos la mascarilla, ponernos en la frente, llevar la mascarilla suelta, ¿no? Hay que tener en cuenta que todos tenemos una fisonomía diferente, ¿no? Y tenemos las caras más delgadas, unas caras más gorditas, entonces hay que usar una mascarilla que nos quede acorde, ¿no? Y que no nos quede suelta, porque si nos queda suelta vamos a tener una menor protección, no vamos a tener un buen sellado, ¿no? Ahora, otro de los errores comunes es no respetar la distancia, ¿no? O sea, ya porque estamos con mascarilla, nos acercamos un poco más. Hay que evitar eso, ¿no? Yo sé que a veces es un poco incómodo y no nos entendemos de repente al hablar, pero tenemos que seguir usando la mascarilla. Bueno, uno de los errores que vemos bastante frecuente también es no cubrir completamente la nariz y la boca con la mascarilla, ¿no? Vemos personas que están con la mascarilla por debajo de la nariz. Entonces, para tener una mejor protección y disminuir riesgo de contagio, tenemos que cubrir nariz y boca, ¿no? Y bueno, el lavado de manos, ¿no? Antes y después de colocarnos la mascarilla.
Y bueno, otro de los puntos importantes para tocar ahora va a ser qué debo controlar si tengo COVID, ¿no? Sabemos que tenemos que controlar la temperatura, ¿no? Tenemos diferentes formas de controlar la temperatura. Tenemos el termómetro de mercurio, que creo que es el que todos tenemos por lo general en casa, ¿no? Que es un termómetro, es un poquito difícil de leer en algunos casos, ¿no? Personas que me han indicado que no pueden visualizar bien la temperatura. Entonces tenemos otra opción, los termómetros digitales, ¿no? Que son bastante similares a los termómetros de mercurio, pero nos dan una lectura ya en números, ¿no? Y tenemos el termómetro frontal o el termómetro sin contacto, que es el que se utiliza para lo que es la medición de temperatura al ingreso a los diferentes establecimientos, ¿no? A los supermercados, a los bancos, farmacias, etcétera, ¿no? Ahora, ¿dónde controlamos la temperatura? Podemos controlarla en boca o podemos controlar en activo, ¿no? Por lo general, cuando controlamos la temperatura en boca, la temperatura oral, de preferencia que sea el termómetro de uso personal, ¿no? De uso exclusivo para la persona, ¿no? Entonces, ¿cuándo o qué temperatura debo tomar en cuenta? Debo tomar en cuenta una temperatura mayor a 38 grados o 37 grados y medio, ¿no? 37,5. Otro punto que tenemos que controlar también es cómo está la respiración, ¿no? Más o menos tomar el número de respiraciones por minuto. En promedio es entre 18 20, ¿no? Por minuto, ¿no? Y ver si es que se asocia o hay sensación de falta de aire o agitación, ¿no? Que hemos visto que es uno de los signos de alarma para la infección de COVID-19. Otro de los puntos que tenemos que controlar, ¿no? Es la oxigenación, ¿no? Hemos aprendido el uso de este dispositivo que es el oxímetro, ¿no? En lo que está en azulito en la imagen, ¿no? Y hemos también aprendido a utilizarlo, ¿no? Para poder controlarnos la saturación de oxígeno en casa, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, en la imagen que nos indica dos números, ¿no? El número que se encuentra en la parte superior, debajo de las letras, no sé si se visualiza bien, este PO2 porcentaje, va a ser la saturación de oxígeno, ¿no? En este caso es 97, y el número que vemos en la parte inferior es 64, ¿no? Vemos que abajo hay un pequeño corazoncito en la imagen, ¿no? Con unas siglas que son PR, que son pulsaciones por minuto, ¿no? Entonces tenemos acá una saturación de 97 y una frecuencia cardíaca o unas pulsaciones en 64 por minuto, ¿no? Entonces, el control de la saturación de oxígeno va a ser un parámetro bastante importante en la infección de COVID-19, y lo que tenemos que tener en cuenta también es de que los valores de saturación de oxígeno van a variar con respecto a la altura donde nos encontremos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos este cuadro que es bastante útil, ¿no? Donde vemos que a nivel del mar, es decir, por ejemplo, en la ciudad de Lima, ¿no? Podemos considerar una saturación normal entre 93 y 100%, ¿no? Cualquier nivel por debajo del límite inferior va a requerir una atención de urgencia o una reevaluación médica. Tenemos, por ejemplo, para el caso de Cusco, ¿no? Entre 3.000 y 3.400 metros, vamos a considerar estos números, estos rangos de saturación normal, ¿no? Y en cuanto a mayor altitud, vamos a ver que hay una disminución en el límite inferior considerado normal, ¿no? Entonces hay que estar monitoreando la saturación, por lo general cada 8 horas, ¿no? 3 veces al día, dependiendo si es que hay alguna sintomatología tipo agitación o dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, es un parámetro que podemos tener en cuenta para lo que es el control en una infección de COVID-19. Ahora, otro de los puntos también importantes para indicar es el uso del oxímetro, ¿no? A veces, bueno, podemos tratar de controlar nuestra saturación de oxígeno y vemos que está un poquito variable, ¿no? Entonces hay que seguir estas recomendaciones para poder tener una lectura, ¿no? De la saturación de oxígeno un poco más confiable, ¿no? Previo a controlarnos la saturación, es recomendable poder reposar previamente unos 5 minutos, ¿no? Otra consideración importante también va a ser
no utilizar esmalte o no tener esmalte en las uñas, ¿no? Porque eso también nos puede alterar un poco la lectura. En algunos casos tenemos las manos de repente frías, ¿no? Entonces vemos que a veces el oxímetro demora un poquito más en marcar, ¿no? Entonces hay que tratar de frotar nuestras manos una contra la otra para que puedan recuperar un poco de temperatura y sea una lectura más adecuada. ¿En qué dedo me controlo la saturación de oxígeno? ¿No? Por ejemplo, los dedos que se utilizan para la medición van a ser el segundo y el tercer dedo, ¿no? El dedo índice o dedo medio de la persona, ¿no? Ahora, si el oxímetro de repente lo vamos a compartir con otras personas en casa, hay que limpiar el sensor del pulso oxímetro, ¿no? Con un pañito con alcohol en la zona donde se pone el dedo para la medición, ¿no? Hay que tener cuidado también de no echar demasiada cantidad de alcohol porque podemos dañar el oxímetro, ¿no? Pero es suficiente con pasar un pañito en la zona donde se apoya el dedo, o para la limpieza también de manera externa, ¿no? Eh, Otra recomendación es reposar la mano en una superficie plana, ¿no? Al hacer la lectura, y colocar el dedo dentro del pulsímetro y esperar unos 30 o 60 segundos para poder tener una señal confiable en la medición, ¿no? Porque vamos a ver que va a haber igual una variación hasta que ya se queda en una lectura, ¿no? Hay que recordar que va a haber variaciones, ¿no? De acuerdo a la altura del lugar donde vivimos. Y también otro de los puntos que va a ser importante va a ser poder anotar o registrar el resultado de la medición, ¿no? De la saturación de oxígeno y de la frecuencia cardíaca. Entonces son algunos puntos a tener en cuenta para lo que es el control de la saturación de oxígeno o el uso del pulsoxímetro. ¿Qué otras medidas debemos considerar? Por ejemplo, si sufre de alguna enfermedad crónica, ¿no? Ya sea una enfermedad cardiovascular, diabetes, alguna enfermedad respiratoria o alguna enfermedad de cáncer, ¿no? Tenemos que continuar con lo que es nuestros controles, tenemos que continuar con la alimentación saludable, ¿no? La realización de actividad física y tener nuestro tratamiento de manera regular, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas hipertensas, continuar con una dieta baja en sal, ¿no? Disminuir lo que es el uso de café, ¿no? Sustancias eh, que podrían alterar un poco la presión. En el caso de diabetes, tener una dieta baja en harinas, carbohidratos, realizar un control, ¿no? De manera permanente de los niveles de glucosa. En las enfermedades respiratorias, de ser necesario el uso de inhaladores, ¿no? Mantener el control con nuestro médico. Y en el caso de enfermedades tipo cáncer, de igual manera, ¿no? Entonces tenemos que practicar nuestros estilos de vida saludables, mantener una buena hidratación, ¿no? La recomendación general es por lo menos tomar 2 litros de agua, salvo que haya alguna restricción, ¿no? Y en el caso de la infección por COVID, es recomendable tomar son líquidos tibios, calientes, ¿no? Durante el día. Mantener el reposo, ¿no? Durante la infección hay que mantener el reposo, ¿no? Podemos tener un poco de agitación o presentar un poco de agitación al realizar actividades diarias o mínimas. Entonces hay que mantener el reposo para tener una buena recuperación, ¿no? Evitar hacer lo que son esfuerzo físico, ¿no? En algunos casos cuando estamos en casa, queremos hacer algo, ordenar algo, ¿no? Hay que tratar en ese momento de mantener el reposo y no hacer mucho esfuerzo. Bueno, yo creo que esto sería básicamente el tema de la capacitación del día de hoy, ¿no? Espero que les haya sido de ayuda y bueno, no sé si habrá alguna duda, alguna consulta. Una pregunta sobre el tema para la doctora Carla, por favor. Doctora, buenos días. Yo quisiera hacerle una consulta. Cuando uno satura, por decir, 97, 98, no solamente nos dejamos llevar por el por el número de saturación que estamos teniendo, pero
no nos damos cuenta que en sí estamos haciendo un cuadro de neumonía, porque por ejemplo acá en la zona se han presentado 2 casos, el cual he podido yo poder experimentar, y el paciente empezó con una tos leve, no tenía fiebre, solamente era un poco de tos asfixiante, pero era todo el malestar que tenía, pero al momento de su saturación, saturaba 97, 98, que estaba dentro del rango normal, pero al tercer día igual seguía con el mismo síntoma, pero tenía un dolor en el pecho. Cuando ya se le ha llevado a saber a un médico y hacerle una tomografía, estaba con el 70% de neumonía. Entonces, ¿qué signo? Y mi pregunta es, ¿qué signo en sí podemos darnos cuenta a que el COVID nos pueda llevar ya a tener un problema de alarma, ¿no? Como se dice, para podernos atender inmediatamente, porque hay personas que, sobre todo los médicos de COVID, tratan al principio con acitromicina y ivermectina, y ellos dicen que no es necesario los antibióticos. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos ya dar cuenta que ya estamos haciendo un cuadro ya fuerte, como se dice, no en este caso una neumonía, si es que la saturación nos va a marcar un rango normal, o por qué nos marca normal el tipo de saturación que tenemos? A ver, en cuanto a la pregunta, tenemos que tener en cuenta, si bien la saturación de oxígeno nos va a ayudar en el seguimiento, en el monitoreo, ¿no? Hay que ver lo que son los días de enfermedad, ¿no? Ya sabemos más o menos que entre el día 6 y 10, ¿no? Hay que estar monitoreando con bastante cuidado, porque son los días en los que se presentan, en la mayoría de casos, algunas complicaciones, ¿no? Entonces, los síntomas, ¿no? Podemos ver acá también lo que tenemos en rojo, ¿no? La tos, ¿no? Vimos de que podría ser una tos seca o podría ser una tos un poco más exigente, ¿no? Entonces, eso puede ser uno de los signos de alarma. Lo que es dificultad para respirar, ¿no? Agitación, ¿no? Como les comentaba, a veces en reposo o al hacer alguna actividad mínima, ¿no? Como por ejemplo en el paciente que está cursando con la infección, levantarse para ir a los servicios, ¿no? Por más que sea una distancia pequeña, puede presentarse un poco de lo que es agitación, ¿no? La sensación de falta de aire o una respiración un poco más agitada, ¿no? Lo que es la fiebre también, ¿no? Puede haber fiebre por lo general los primeros días, ¿no? Pero hay una fiebre que persiste, nos está indicando de que hay un proceso inflamatorio que se está llevando a cabo, y es recomendable también ahí pasar una revaloración médica, ¿no? Como lo que indican de que hay algunos casos donde se ha presentado, se les ha tomado alguna tomografía y se ha visto que hay un proceso agregado, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento, ¿no? Ya dependiendo de la evaluación que se reciba, la evaluación médica, ¿no? Por lo general, en la primera semana eh, de los síntomas, eh, de acuerdo al tratamiento que se indica, no se indican lo que son, ¿no? Los antibióticos, sino más que nada lo que son sintomáticos. Pero si presentamos alguno de estos síntomas en rojo, ¿no? Comienza a haber este tipo de dificultad para respirar, agitación, ¿no? Podemos eh, buscar lo que es una revaloración médica. Ahora, en cuanto al registro de la saturación, también va a ser importante, porque sabemos de que una saturación normal, ¿no? Ideal, va por encima de 95%, pero es importante ver en cada caso, ¿no? Por ejemplo, empezando los días de la infección, uno empieza con 97, 96, ¿no? Pero conforme pasan los días puede haber una variación, ¿no? Entonces vamos a ver de repente que va a bajar la saturación, 94, 3, ¿no? Entonces estamos ya en el límite, ¿no? Del rango normal, y es importante ver esa variación. Si se mantiene, ¿no? Si se recupera, digamos, se vuelve a mejorar, o si se mantiene y se mantiene también en disminución, ¿no? Que ya es eh, otro de los casos para evaluar si es que va a haber o no necesidad de lo que es la terapia, ¿no? Entonces sí, digamos que la saturación de oxígeno nos sirve, pero también hay que ver o se complementa con lo que son los síntomas, ¿no? Si tenemos dificultad para respirar, agitación,
debemos de ver una revelación médica. Gracias, doctora. Doctora Carla, acá nuestro compañero Fabricio dice, ¿es recomendable contacto con agua fría una vez se tenga los síntomas de COVID? Ya, para el caso de lo que es, me imagino, la consulta sobre el baño, ¿no? Sobre el baño diario. En las recomendaciones es que se mantengan los hábitos de higiene normal, ¿no? Entonces, hay que evaluar también, ¿no? Por ejemplo, el caso de locaciones, ubicaciones donde el clima esté, digamos, bastante frío, ¿no? Se puede, o sea, sí se puede realizar lo que es el baño, ¿no? En algunos casos hay personas que prefieren hacer la higiene a través de pañitos, ¿no? Pero sí es importante que el paciente mantenga sus hábitos de higiene diaria, ¿no? El lavado de dientes, el baño, ¿no? Lo que es importante también es evitar, bueno, depende de la severidad del caso también, ¿no? Evitar el cambio, digamos, en caso de que alguien se bañe, ¿no? Evitar salir rápidamente del baño, ¿no? Para evitar ese cambio de temperatura que normalmente nos puede, digamos, causar algún otro tipo de molestia. Pero sí, es recomendable mantener lo que es la higiene diaria. Doctora, una consulta más. Nuestra compañera Stephanie dice, ¿necesariamente hay que cumplir con los 3 meses de reposo cuando ha sido positivo para recibir la vacuna de COVID-19? Bueno, es una de las indicaciones que están por parte del Ministerio de Salud, ¿no? 90 días después del alta médica, ¿no? Es la recomendación. En el caso de que se ha tenido COVID y nos dan de alta, ¿no? Posterior a eso, 90 días. ¿Sí? Yasmin, buen día. Una pregunta. Cuando te vacunan, ¿se puede bañar ese día? Y después otra, ¿sabes si es que los que cumplen 50 años este año ya entran a vacunar en esa etapa de los 50 a los 60, ¿sabes? Ya, en cuanto al proceso de vacunación, está posterior a la vacunación, sí, no hay problema, uno se puede bañar, ¿no? Igual siguiendo las mismas recomendaciones. Lo que sí, de repente, ese día no hacer mucho esfuerzo con el brazo donde nos han aplicado la vacuna, porque obviamente sabemos que puede haber dolor posterior a la vacunación en la zona, ¿no? En el brazo donde uno se ha colocado. Entonces, si hacemos esfuerzo, levantamos peso, ¿no? Puede que tengamos o sintamos un poco más este dolor. En lo que es la vacunación, me dice si los mayores de 50 o los que cumplen 50 este año. Según lo que he visto en lo que es la vacunatón, ¿no? Estaban, digamos, vacunando entre 47 y 49 años, ¿no? E incluso también a los que este año cumplían 47, ¿no? Entonces, sí, eh, sería cuestión de consultarnos en el punto de vacunación, pero sí están realizando ese tipo de facilidades, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, doctora Carla. Hasta la próxima, por favor. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Gracias por su participación a todos. Doctora, una consultita antes de que se vaya. Soy la señora Ana Urtiaga. ¿Qué tal? Dígame. ¿Qué tal? Quería hacerle una consulta. En mi caso, que a mí me dio el COVID y mi caso me dio neumonía, ¿no? Esto, a mí los médicos me dijeron que haga 15 días nomás la rehabilitación, pero lamentablemente el dolor de pulmones a mí me persistía. Yo, aunque no lo crea hasta ahorita, me dio en marzo, abril, todo el mes de abril, ¿no? Tengo dolores, ya no como antes, ¿no? Pero sí tengo ciertos dolores en la espalda. Cuando mucho tiempo estoy sentada, yo sigo haciendo mis ejercicios de rehabilitación. ¿Hasta cuánto tiempo puedo durar yo haciendo los ejercicios? ¿Hasta que me pase el dolor o tengo que consultarle a un médico? Claro, si todavía persiste con un poco de molestias, como el dolor en la espalda, ¿no? Sí podría continuar realizando los ejercicios, ¿no? Y si esto persiste, sería recomendable que pudiera pasar una reevaluación
para que le indiquen en todo caso si hubiera algún examen auxiliar o una terapia complementaria que pudiera utilizar. Bueno, yo como ya cumplí 90 días, yo voy a ir a un neumólogo para que él me dijo que pasando los 3 meses me pueden hacer una tomografía. Todavía no he ido, quiero que me pongan mis 2 vacunas. Después de la última vacuna que me pongan, ya recién voy a acudir a que me hagan la tomografía. ¿Está bien o lo hago antes? ¿Qué No, recomendación? estaría bien que se pueda realizar una tomografía de control, pero sí, no habría problema, ¿no? En que pueda hacerlo ya después de su segunda dosis. ¿Ya está para recibir la segunda dosis? Sí, ya me pusieron el sábado la primera dosis y me falta el 31 de este mes, me van a poner la segunda dosis. Yo creo terminando la segunda dosis ya me comunico con el neumólogo para que me pueda dar la orden de la tomografía, porque me dijo que eso es un poco fuerte, que me va a chocar un poco, por eso tengo que estar bien. Ya. Ok, entonces sí, podría ver en todo caso cómo va el dolor en intensidad, ¿no? Si es que requiriera alguna evaluación previa a fin de mes, pero si no, se podría continuar con lo que le han estado. Ya, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, buenas tardes. Nos vemos. Gracias, gracias.